Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, Madre Iglesia. Estamos en la segunda semana, el segundo domingo del mes de noviembre, y estamos enfocados en el ciclo de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Bueno, hoy veremos algo sumamente interesante y atractivo, además de útil y beneficioso para nuestra propia vida cristiana. Es uno de los atributos de Dios, con la idea de reforzar nuestra fe y estar seguros que lo que estamos haciendo corresponde a la forma de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hoy hablaremos de nuestro Dios omnipotente. Bueno, hay una pregunta que a los teólogos les puede resultar un dolor de cabeza. Y la pregunta es la siguiente: ¿puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? Bueno, y a primera vista esta pregunta parece crearle un cerco al teólogo en un dilema sin solución. Si contesta que sí, que puede crear una roca tan grande que no puede moverla, entonces estaría reconociendo que hay algo que Dios no puede hacer, es decir, no puede mover la roca. Y si contesta que no, entonces reconocería que Dios no puede construir dicha roca. Bueno, cualquiera sea la respuesta que dé, está obligado a poner límites al poder de Dios. El dilema que se plantea aquí es falso, porque se funda sobre una premisa falsa. Está suponiéndose que la omnipotencia de Dios hace que Dios puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, considerado como un término teológico, la omnipotencia no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. La Biblia declara que hay varias cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Hebreos 6:18 dice que Dios no puede mentir. Entonces hay cosas que no puede hacer. Claro, no puede morir. No puede ser eterno y a la vez haber sido creado. No puede actuar en contra de su naturaleza. No puede ser Dios y no ser Dios al mismo tiempo y en el mismo sentido. La omnipotencia significa que Dios tiene el poder sobre su creación. No hay ninguna parte de la creación fuera del alcance del control soberano de Dios. Por lo tanto, hay una respuesta correcta al dilema ese de la roca. Y la respuesta es no. Dios no puede construir una roca tan grande, imposible de mover. ¿Por qué? Porque si Dios construyera dicha roca, estaría creando algo sobre lo que no podría ejercer su poder. Estaría destruyendo su propia omnipotencia. Dios no puede dejar de ser Dios. No puede no ser omnipotente. Vean ustedes un ejemplo claro, es que cuando la joven virgen María se vio confundida por la anunciación de Gabriel sobre la concepción de Jesús en su vientre, siendo ella virgen, el ángel le dijo: porque no hay nada imposible para Dios. Esto es respuesta a la pregunta de ella que dijo: ¿y esto cómo podrá suceder? O sea, yo soy virgen y no sé cómo es esto.
el ángel le recordó a María la omnipotencia de Dios. En un sentido restringido, el ángel estaba expresando una teología incorrecta. Pero en el sentido bíblico más amplio, entendemos que el poder de Dios supera al de la criatura. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no tiene ninguna dificultad. Decir que nada es imposible para Dios significa que Dios puede hacer cualquier cosa que sea su voluntad. Su poder no está cercado por limitaciones finitas. Nada o ninguna cosa puede restringir su poder. Sin embargo, su poder todavía está limitado por lo que Él es. El pecado le es imposible, porque alguien, por ejemplo, puede no pecar si no lo desea. En cambio, Dios no puede pecar porque nunca tendrá la voluntad de pecar. Y Job llegó al meollo de este asunto. Y dice Job 42:2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Para ti, cristiano, la omnipotencia de Dios es una enorme fuente de consuelo. Sabes que el mismo poder que Dios desplegó al crear el universo está a tu disposición para asegurarte la salvación. Demostró su poder en el éxodo de Egipto. Demostró su poder sobre la muerte en la resurrección de Cristo. Entonces, tú llegas a saber que ninguna parte de la creación puede frustrar sus planes para el futuro. Es decir, ni un cataclismo, ni un evento mega de la creación puede influir. No hay moléculas perdidas al azar en el universo que puedan destruir sus planes. Aunque los poderes y las fuerzas de este mundo amenacen con destruirlos, los planes de Dios, no tienes por qué temer. Puedes descansar confiado en que nada puede superar el poder de nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia llama a Dios Shaddai, un título que se traduce por omnipotente, que indica la plenitud y la riqueza de su gracia. Aparece por primera vez en Génesis 17:1 y en otros pasajes del Pentateuco. El Salmo 62:11 dice que una vez habló Dios. Y no es necesario más, porque el cielo y la tierra pasarán, dice Lucas 21:33, pero su palabra permanece para siempre. Nosotros, pobres mortales, podemos hablar sin que nadie nos escuche, pero cuando Dios habla, el trueno de su poder se oye en todas partes, simbolizando en el Salmo por el ímpetu de la naturaleza. También nos dice que de Dios es el poder. Ni una sola criatura del universo tiene un átomo de su poder si Dios no se lo ha dado. El poder de Dios, como Él mismo, existe y se sostiene por sí mismo. Ningún hombre, por más poderoso que sea, puede añadir ni incrementar nada al poder del omnipotente. Bueno, hoy está de moda esas películas de los superhéroes. Y es fácil tener una conversación sobre ese tema con un niño. ¿Qué características de los superhéroes son las que más les agradan a los niños? ¿La superinteligencia? ¿La supervelocidad? ¿El volverse invisible? ¿Cuál será la característica predilecta de los niños al escoger de repente a su superhéroe favorito? De todos los personajes que puede haber y considerando todas sus habilidades, es muy probable que un niño tenga como preferido al superhéroe que tiene mucho poder. Eso es decir, al que tiene mucha fuerza, como de repente Superman, o
o tal vez al que es grande y musculoso como Hulk. En general, el poder es el atributo que más impacta, tanto a los niños como a los adultos. Y es el más peligroso de manejar. Bueno, como cristiano yo sé que tú no estás en peleas ni buscas contender con nadie. Sin embargo, es muy probable que nunca vas a querer pelear con alguien que mide más de 2 metros, que tiene unos brazos fuertes, porque en términos generales la fuerza física es un atributo o cualidad que refleja potencia o cierto grado de poderío. Es decir, en términos de supervivencia, respetas más a los que son más grandes y más fuertes que tú. Ahora bien, la fuerza no es lo único que muestra poderío. Aunque la fuerza física es señal de poder, cuando alguien tiene autoridad, también genera respeto, a causa del poder de su propia autoridad. Digamos, por ejemplo, si yo quisiera pelear con Vladimir Putin, lo pensaría 2 veces. Y no porque el aspecto físico de ese hombre me cause miedo, sino porque es el presidente de uno de los países más poderosos del mundo. El poder lo ves no solo en la fuerza, sino también en la autoridad que ostenta. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si juntaran en un solo ser toda la fuerza y toda la autoridad? ¿A quién tendríamos como resultado? La única respuesta válida es Dios. Dios es el que tiene toda la fuerza y toda la autoridad. Porque Dios es omnipotente. Y su poder lo vemos tanto en su fuerza como en su soberana autoridad, sobre todo y sobre todos. Bueno, hoy hablaré del atributo del poder de Dios o la omnipotencia de Dios. Cuando dices que Dios es omnipotente, es que Dios es todopoderoso, y para desarrollar este tema he dividido la prédica de tal manera que responda a 3 preguntas claves. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? ¿Dónde vemos la omnipotencia de Dios? ¿Y qué implica para tu vida tener por encima de ti a un Dios omnipotente? Bueno, comencemos por el primer punto. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Bien, vámonos a la clasificación del término. Ser omnipotente significa tener toda la fuerza y toda la autoridad al mismo tiempo. No solo fuerza y autoridad, sino ambas cualidades juntas y al mismo tiempo. Jeremías 32, 17 al 19 dice: Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti, que muestras misericordia a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos, después de ellos. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos, es su nombre. Él es grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Bueno, ¿dónde se ve el antropomorfismo? En estos versos del profeta Jeremías. ¿Dónde está eso? ¿Cómo refleja el profeta el poder de Dios en relación a las características humanas, para ponerlo en otras frases? Bueno, básicamente en que Dios, con el brazo extendido, hizo el cielo y la tierra con gran poder. No hay nada que sea difícil para Dios, porque Él es grande y poderoso. Tiene la fuerza y el poder para hacer absolutamente todo lo que quiera. ¿Hay alguien que puede sujetar la mano de Dios? ¿Hay alguien que pueda levantarse contra Dios y decirle, no estoy de acuerdo contigo? ¿Hay quien podría osar contender contra Dios? Mis hermanos,
Dios es omnipotente, no solo en fuerza, sino también en autoridad. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiere, hace. ¿Dónde está Dios? Pues arriba en los cielos. En el lugar más inaccesible para los hombres por sus propios medios. ¿Qué hace Dios? El salmista dice que todo lo que quiere hacer. No hay nada que le impida. Mis hermanos, Dios tiene el poder para hacer todo lo que quiere. No solo porque es potente, no solo porque tiene un brazo muy fuerte, sino porque Él ostenta toda la autoridad para hacer absolutamente todo lo que quiera hacer. Es omnipotente. No hay nadie por encima de Dios, ni nadie que le haga sombra. Todos somos como nada delante del omnipotente Dios. Él actúa poderosamente, avalado por su suprema autoridad. Todos hemos cuestionado alguna vez por qué suceden cosas malas y difíciles. No hay nada malo en cuestionarte. Lo malo está en cuestionar a Dios. Tu equivocación está en reclamarle a Dios. Cuando haces eso es como si un gusano de la tierra se atreviera a reclamarle a su creador. O como dijo el Jeremías, ¿acaso el barro le dirá al alfarero qué hacer? Job fue un hombre justo en su época y con relación a todos sus contemporáneos. Y sin embargo, por una razón divina y necesaria para él, Dios decidió probarlo. Y a pesar de su sufrimiento y de lo empático que quisieras ser tú con Job, no puedes dejar de decir que fue intrépido al decirle a Dios las siguientes palabras. Está reflejado en el libro de Job, capítulo 13, versos 22 y 23. Bueno, después acúsame y yo responderé. O déjame hablar y tú me responderás. ¿Cuántos son mis pecados y mis culpas? Demuéstrame mis transgresiones y pecados. ¿No te parecen frases muy conocidas? ¿Qué mal pues he hecho? ¿Por qué me tiene que venir esta prueba tan prolongada? ¿Acaso es tan grande mi culpa para que yo tenga que sufrir tanto tiempo o tan duramente? ¿Acaso Dios está en una posición de darle explicaciones a Job? ¿Será que el omnipotente creador le debe algo? ¿Se podría considerar Job o cualquier ser humano incapaz de pecar? Bueno, ¿cómo le respondió Dios a Job? Está reflejado en el libro de Job, capítulo 38, versos 1 al 4. Y a través de la nube y del torbellino, Adonai, Dios, dijo a Job, ¿quién es el que opaca mis designios? Guardando en el corazón palabras que supone ocultar de mí. Ciñe ahora tus riñones, cual varón, yo te preguntaré y tú respóndeme. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo, si tienes inteligencia. Bueno, y sigue Dios dándole muchos otros argumentos para que Job, en otras palabras, se ubique. Mi hermano, Dios le explicó a Job con detalle el por qué le aconteció tan grande calamidad. No. ¿Y por qué? Porque Dios no está obligado a darle ninguna explicación. Él no depende de ti, más bien tú dependes de Él. Con todo esto, hermanos, no quiero ni imaginarme que ustedes piensen y vean a Dios como un tirano. Ya en las siguientes prédicas veremos su infinito amor, su misericordia. Pero hoy
es necesario resaltar que Dios está arriba en los cielos y todo lo que quiere lo hace. Y tú no tienes ninguna facultad para reclamarle al eterno Dios. Dios es omnipotente. Sin embargo, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Y esto parece una contradicción de términos, pero realmente evidencia más todavía el poderío de Dios. Afirmo que hay cosas que Dios no puede hacer, porque Dios no puede hacer eso que va en contra de su propio ser. No puede negarse a sí mismo. Dios hace promesas que cumple y no puede fallar en romper, como el pacto que bajo juramento hizo con su siervo Abraham. Él tampoco puede actuar injustamente. Él tampoco puede deleitarse en causar mal. Si te das cuenta, vas entrando en el enfoque de que a pesar de que para ti las cosas pudieran ser injustificadas, inexplicables, y lo que tú estás pasando no tenga un verdadero sentido y propósito, debes pensar que Él no puede obrar en contra de su propia naturaleza. Por lo tanto, no te va a dejar sin cuidado a pesar de que las circunstancias por las que estás pasando en este momento sean verdaderamente muy adversas. En 2 Timoteo 2:13, realmente Pablo da un mensaje muy profundo, claro y muy concreto. Si somos infieles, dice Pablo, o sea, es decir, cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Así es que su actitud no responde a lo que tú eres o haces. Él es Dios. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Lo escribió Pablo en su carta, en la segunda carta a Timoteo. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Es decir, Dios no puede ir en contra de su naturaleza santa y perfecta. Estas cosas son así porque son parte de la misma naturaleza de Dios. Uno puede negarse a sí mismo, pero Dios no. Claramente lo dice en Números 23:19. Dios no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se desdiga. Dios nunca le fallará a la persona que haya tratado de serle fiel. Mira lo que dice la carta a Tito, capítulo 1, verso 2. Acerca de la esperanza de la vida eterna, está hablando de un texto que Dios no miente, había prometido desde antes del principio de los siglos. Es decir, que sobre todas las cosas, sobre cualquier argumento que a ti se te ocurra pensar, Dios, si lo dijo, es que lo va a cumplir. Para Pablo, la fe siempre representa confianza absoluta en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no miente. Es decir, que Dios no puede decirte una cosa y mañana cambiar de opinión. Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Y lo está siguiendo, pero a cabalidad. El único que no lo entiende de repente soy yo. O tal vez eres tú. El primer paso de la vida cristiana es darte cuenta de que no puedes hacer nada más que recibir. La obligación, por ejemplo, del cristiano es persuadir a otros a aceptar el ofrecimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes convencer a nadie de la verdad del cristianismo. O sea, no, por más que se lo expliques con amor, con ternura o de mala forma y riñéndole, no puedes tú convencerle. Lo único que puedes hacer es decirle, pruébalo y verás.
Pero hay una razón para que eso pase, porque Dios no miente. O sea, quiere decir que todo lo que te está diciendo en su palabra es cierto. Hebreos 6:18 nos da un mensaje que dice que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, entonces tengamos un poderoso estímulo, los que hemos huido en busca de seguridad para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no puede morir. Es decir, que si tú confías en Él, no es alguien que mañana ya no va a estar. Dios no puede dejar de ser. Quiere decir que si tú pones toda tu confianza en Dios, no es alguien que mañana lo van a cambiar. No hay transición de mando en Dios. Dios no puede perder su poder, porque Dios no cambia. Dios no envejece. Dios no aprende o se vuelve más fuerte. Él es quien siempre ha sido y será. El hombre, pecador e ignorante, que pretende torpemente enfrentarse a Dios, tiene que saber que el Dios con el cual quiere enfrentarse encontrará en él un rival invencible. El que siempre ha sido y será todopoderoso por los siglos de los siglos es con el que se va a ir a dar con todo. Dios es omnipotente. Y eso significa que Él ostenta todo el poder para hacer y deshacer, pero también ostenta toda la autoridad. Solo acordate de la enorme cantidad de personas que han pretendido desconocer a Dios basándose en sus propios insensatos criterios y queriendo demostrar que Dios es solamente una cosa imaginaria. Dios tiene todo el poder para hacer lo que quiera sin recibir reclamo de nadie. Pero eso con toda seguridad molesta. Nosotros pensamos que cualquiera que presuma su grandeza, que intente conseguir que la gente piense sobre lo grande que es una persona engreída. Pero en nuestra tendencia a pensar de Dios como nada más que un hombre un poquito más aumentado, por eso a veces lo tratan del de arriba o el flaco, le atribuimos a Dios nuestras propias motivaciones. Y el hombre hace esto, pero es porque es destructivo. Y echa tierra a la reputación de otros para elevarse por sí mismo. Es decir, que no tiene reparos en hablar mal de Dios a fin de atraer hacia sí mismo las miradas de atención. Pero Dios hace lo necesario para el bienestar y beneficio de sus criaturas. Así es que Él no necesita decir lo grande que es para que lo miremos. Cuando tú entiendas más su bondad y la gloria de Dios, más rica será tu vida. Así que cuando Dios te invita a pensar sobre su grandeza, no es porque necesita que tú o alguien lo alabe. Es porque necesitas eso más bien tú para tu propio bienestar. El que necesita pensar en un Dios omnipotente no es Él, no es que Él quiere que lo ensalces. Él quiere que tú, por tu bien, lo reconozcas como omnipotente. Por lo tanto, Dios encuentra la forma de hacerlo. Y utiliza gente inclusive para resistir su voluntad, para que pueda haber una ocasión para demostrar su grandeza y su omnipotencia. Es decir, que Dios no se preocupa de su prestigio. Él simplemente, cuando ve que de repente están queriendo disminuir
para el criterio de sus hijos las características de Dios, Él simplemente hace lo que tiene que hacer. Demostrar que Él es Dios y que tiene control sobre todo y en todo y sobre todos. ¿Dónde puedes ver la omnipotencia de Dios? Punto número 2. El primer lugar lógico y natural donde observas claramente el poderío divino es en la creación misma. Dios es el creador y por su palabra todo lo que existe fue hecho. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Bueno, su eterno poder y deidad son visibles en la creación. Solo cuando la necedad del hombre, el descriterio, el despropósito del ser humano es evidente, entonces es cuando puede dar crédito a esas ideas de la evolución, haciendo pensar o queriendo hacer pensar o convencer de repente a algunos que tiene algo que ver la evolución en la forma en la que ahora la creación es. Es increíble cómo el hombre puede inventar cosas para tratar de estar siempre él a la altura de Dios. El Salmo 151 dice, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. La magnificencia de los cielos es una muestra del poder de Dios. No sé si ustedes han llegado a ver algunos documentales que muestren el firmamento, la Vía Láctea y todas esas cosas. Realmente uno se puede quedar atónito. Y eso no es algo que está ahí flotando y que no se sabe quién lo puso. Por muchos esfuerzos que se hacen ahora, no se puede ver la inmensidad del universo en su totalidad. La omnipotencia de Dios también puedes observarla en su forma de gobernar el mundo, no solamente en lo que Él ha hecho en la creación, sino en la forma en la que participa en la creación. Porque hay dos maneras de entender el gobierno de Dios: su manera natural y su gobierno moral. Cuando hablo de gobierno natural de Dios, hablo de que Dios gobierna su creación, es decir, Él es el creador y también preserva su creación. Si Dios no sustentara o preservara su creación, pues todo lo que existe dejaría de ser. Por ejemplo, bien básico, tú eres sustentado por Dios a través de las cosas que proporcionan el cuidado de tu cuerpo, como la comida, el vestido, el techo, el agua. Sin embargo, Dios es quien, en última instancia, preserva tu vida, pero también al universo entero. Así es que no solamente está dedicado a las mega cosas, sino también a las mínimas, como somos tú y yo. Si puedes recordar las hermosas palabras de Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre. Así es que el sustento no está enfocado solamente a lo que vaya a consumir, sino a toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivirá el hombre de todo lo que Dios hace, dice, a favor de él. La Escritura insiste en que Cristo es quien cuida, sustenta y preserva su creación. Lean eso como en Hebreos 1, versos 2 y 3, dice, en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Y en la carta a los Colosenses que escribió Pablo en el capítulo 1, versos 16 y 17, expresa, porque en Él, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten en Él. Como todo buen gobernante, debe velar por la seguridad y el bienestar de su nación. Entonces, simplemente para hacer una analogía, Dios gobierna su creación con mano firme y con numerosas bondades que ningún ser humano merece, pero que en su gracia común todos reciben. Siempre recuerda, no importa la vida que estés llevando. Tú eres, como yo, un gran pecador. Y debería estar tú o yo en una situación peor de la que nos encontramos. Pero Dios, en su gran amor, le otorga a todo ser humano, no solo a los creyentes, sino incluso a los malvados, maravillosas raciones de gracia inmerecida, para que vean su bondad como soberano Rey. Por eso es que tú puedes pensar, ¿no es cierto?, que hay mucha gente mala que ni siquiera se tropieza, que no tiene enfermedades y que está acumulando muchas cosas que le dan mucho placer. El sol nace para todos, el agua es potable para todos, la comida abunda para todos. No hay nadie que pueda negar haber tenido al menos una vez en su vida un momento de felicidad. No he encontrado a alguien que diga, no, mi vida siempre ha habido un momento. Por ejemplo, ¿tú has sido feliz al menos una vez en tu vida? Mi hermano, si incluso solo sintieras un solo momento de felicidad en tu vida, eso sería un regalo que no mereces. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y te lo puedo decir, yo que no merezco nada, ¿cuántas bendiciones me ha dado Dios? ¿Cuántas bendiciones te ha dado Dios a ti abundantemente sin merecerlas? En el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versos 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová, o sea, no por los méritos que tenemos, ni porque estábamos orando, ni porque habíamos hecho una campaña de evangelismo, ni porque habíamos organizado una vigilia con ayuno de 24 o 40 o 50 días. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Puedes ver entonces la omnipotencia de Dios en su gobierno natural como preservador de su creación. Él está preservándola a pesar de los rebeldes y contumaces que somos. ¿De qué otra forma puedes apreciar el gobierno de Dios? A través de su gobierno moral. Cuando hablo de gobierno moral de Dios, hablo de que Dios restringe la naturaleza maliciosa del diablo y la tuya y la mía, obviamente. Mis hermanos, si el diablo y tu propia naturaleza no fueran restringidos por el gobierno moral de Dios, la tierra sería un campo de cultivo fértil para que se desate un infierno de inmoralidad, de terror, aún mayor que el que actualmente vivimos. Pero Dios restringe la maldad. Bueno, ciertamente hay maldad. Hay graves casos de maldad. Pero si no fuera por el gobierno divino, todo sería mucho peor. ¿Tú crees que hay demasiada maldad? ¿Tú crees que esos accidentes que hubieron el anterior fin de semana, que sobrepasaron, no sé, la cantidad de 20 y tantos muertos y 100 y tantos heridos,
que todos fueron provocados por irresponsabilidades. ¿Tú crees que Dios no está controlando de alguna manera que no exista más? Hoy el ministerio de la iniquidad o el misterio de la maldad ya se encuentra en operación. Es decir, el movimiento satánico contra la ley de Dios lo ves claramente manifestado en la cultura con los movimientos de liberación sexual, por ejemplo, con la idolatría que tiene nuestro país, con la forma en la que se distrae al ser humano a cosas que le apartan de su relación con Dios. En la televisión, por ejemplo, los programas producen un embrutecimiento y relativizan la moral. En el Internet, ni qué hablar, las páginas contaminan la mente del ser humano y cautivan los ojos de aquellos que en promedio gastan más o menos como 5 y algo más horas al día en Internet, lo cual es equivalente a unos 81 días al año. Bueno, si tú estás en esa área en la que estás todo el tiempo y desde la mañana pendiente de tu celular, quiero decirte, mi querido hermano, hermana, que en el día del juicio Dios también te va a pedir cuentas de cómo has invertido tu tiempo. Bueno, finalmente, prácticamente todo lo que ves en el mundo tiene componentes que se oponen a la santa palabra de Dios. Sin embargo, hay alguien que restringe los efectos de la iniquidad. ¿Quién puede ser? Segunda Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien quien al presente lo detiene, hasta que se quite de en medio. ¿Quién será aquel o aquello que detiene el misterio de la iniquidad? Hay varias alternativas, pero es muy probable que el que restringe o contiene esta maldad es el Espíritu Santo mismo. Aún en este mundo cargado de maldad, injusticias y aberraciones, las cosas serían mucho peores si no fuera porque Dios restringe la iniquidad de Satanás y también la nuestra. A ver, acompáñame ahora al Evangelio de Lucas para ver otro ejemplo de cómo Dios gobierna sobre las obras de Satanás. Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo, pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor Jesús y le está diciendo algo de frente. Le está aclarando a Simón, a Pedro. Mi hermano, Satanás le pidió a Dios zarandear a Job. ¿Y Dios accedió? Aquí Satanás solicita. En el griego original podríamos leer ruega a Dios que le permita meterlo en aprietos a Pedro. Yo te pregunto, ¿qué dirías si alguien viniera y te dijera, querida hermana, querido hermano, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte, o sea, te ha escogido a ti para zarandearte como a trigo? Mira, si estuviera yo en ese lugar, y tú también, yo creo que temeríamos ese pedido del enemigo. Pero claro, o sea, tú dirías, sí, está bien, vamos, que me zarandee nomás, no hay problema. No. Pero damos gracias a Dios que Cristo dijo, yo he rogado por ti, le dijo a Simón Pedro, para que tu fe no falte. Es decir,
incluso si a Satanás se le permitiera zarandearte, Cristo interviene por ti para que tu fe siempre esté fija en Él y ¿qué? Y puedas resistir el día malo. Mi hermano, Satanás está sublevado a la autoridad de Dios. Él está rebelde, pero absolutamente nada, pero nada de nada puede hacer sin la autorización del Dios omnipotente. Y entonces dirás, pero ¿para qué da permiso para que nos zarandee? Ya lo habíamos dicho hace un momento, ¿te acuerdas? Es para tu crecimiento, para tu cambio, tu transformación, para tu cuidado. Por último, es posible observar también el poder de Dios a través de la redención o la salvación del hombre. Dios pudo tranquilamente crear un nuevo mundo lleno de seres perfectos, pero no lo hizo. Al contrario, decidió restaurar el mundo lleno de hombres y mujeres corruptos. Solo ponte a pensar cuánta energía se necesita para cambiar el corazón del hombre malvado, y estos son millones. ¿Acaso la mortandad del pecado puede ser quitada yendo de repente a sesiones de superación personal? ¿O acudiendo a un profesional una vez por semana? Ante la paupérrima y triste condición del hombre, los discípulos le dijeron a Jesús, o sea, se dieron cuenta ellos que cuando Dios estaba hablando de una condición en la que claramente compararon, si Él dice que esta es la condición y esta es mi condición, Señor, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les respondió, una obra imposible es esta, para ti. Solo Dios puede hacerla. Solo el omnipotente Dios puede meternos, a ti o a mí, en el reino de los cielos. No es posible que tú hagas nada. No puedes plantar una escalera, no puedes hacer buenas obras, no puedes generarte una gran campaña. Vean el pasaje entero que dice en Lucas 18, 26 y 27. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación del hombre es considerada por el apóstol Pablo como un acto del mismo calibre que la creación misma. Piensen en esto. De donde no había nada, Dios creó todo por el poder de su palabra. De la misma forma, es Dios quien, con su poderío absoluto, trae luz a tu corazón para que puedas ver a Cristo. Si no fuera por la obra de Dios, la salvación sería imposible. Claramente lo dice Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Mis hermanos, la salvación es del Señor, no tuya. Cuando una persona es salvada, es el milagro más grande que puede existir. Que un muerto vuelva a la vida por causa del aliento mismo de Dios, por la predicación de su evangelio, es algo que no puede suceder de otra manera. La salvación no depende de mí, no depende de ti, depende de nuestro Dios omnipotente, que te atrae a ti y a todos, y lo hizo así conmigo, arrastras. No te va a decir, estoy atrás de la puerta, te estoy escuchando, a ver si
vienes, yo soy un caballerito que quiero abrirte la puerta. No, el Señor Jesús viene y te toma y te trae contra tu propia perversa voluntad. No es que tú decides, no es que tú quieres y dices, sí, yo tomo mi decisión por Cristo. Oh, no, eso no hay, eso no puede pasar. Él toma la iniciativa de salirte al encuentro, tomarte a su cargo, y entre que estás pataleando por quedarte en el mundo, en el pecado y con el diablo feliz, Él te trae a su reino, porque te ama. Segunda de Corintios 4, versos 5 y 6 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros mismos como esclavos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, resplandezca la luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué ha utilizado el poderoso Dios para despertar en ti la fe en Cristo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sucedido para que tú de pronto un día de esos decidas creer? ¿Acaso tú crees que ha usado un ejército para forzarte a creer? ¿O ha utilizado el conocimiento científico para impresionarte y que puedas creer? No. Sino que Dios muestra su omnipotencia en que para salvarte ha utilizado un mensaje que es locura para muchos, pero que es el medio escogido por Dios para salvarte. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primera de Corintios 1, 18 al 21 dice, porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo, por su sabiduría, dejó de conocer a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Predicar a Cristo crucificado es un mensaje que es locura para el hombre independientemente de su situación. Muchas veces pensamos que el Evangelio es comúnmente más recibido por los humildes o los ignorantes, aquellos que están pasando muchas necesidades o ya se ven en las últimas. Y creemos que ellos lo reciben más fácilmente que los intelectuales y los prósperos, o sea, los que no tienen nada que les aflige. Pero tú sabes cuál es la probabilidad de creer, tanto para el científico más aclamado, digamos, de Harvard, como para el hombre más humilde de Haití. La probabilidad de que es una persona así, de un lado o del otro, crea, es cero. Cero. A menos que Dios abra el corazón del hombre para que crea en él. Ahí ves que lo imposible para el hombre es posible para Dios. El relato de Hechos, capítulo 16, verso 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Entonces observamos que Dios muestra su omnipotencia ¿en qué? Para salvar al hombre ha decidido emplear un mensaje, el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Cuál es tu participación en esto? Bien, puedes decir ahora cómodamente, entonces, ya, dejo de orar por mis parientes, por mis amigos, por las personas que yo anhelaba y deseaba. ¿Qué sabes tú a quién el Señor va a abrirle el corazón? Él es el que pone el deseo en ti. Y por eso quiero que pienses que si tienes el anhelo profundo en tu corazón, de que alguna de las personas por las cuales tú estás orando, para que se convierta y se salve de la ira de Dios, pues no dejes de hacerlo. Y no dejes de mostrar un buen testimonio. Porque lo que nosotros no necesitamos es convicción de parte de los hombres para convertirnos. Nosotros no tenemos que ser eruditos en explicar a detalle, sino simplemente mostrar la obra en la cruz, la suficiencia de Dios para tomar al hombre pecador y traerlo a su reino, y para con amor predicarles la palabra y esperar pacientemente que el Señor dé el resultado. Punto 3. ¿Qué implica para tu vida tener por encima de ti a un Dios omnipotente? Bueno, en otras palabras, ¿qué gano con que Dios sea así, omnipotente? Bueno, que el atributo de la omnipotencia de Dios ayuda a generar en ti un temor reverencial delante de Dios. Lo puso Pablo en palabras muy sencillas. Pedro. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El cristiano debe ser humilde bajo esa poderosa mano. La frase la poderosa mano de Dios es bien corriente en el Antiguo Testamento y se usa muy a menudo en relación con la liberación que Dios obró en su pueblo cuando lo sacó de Egipto. El capítulo de Éxodo 13, verso 9 dice: con mano poderosa, dijo Moisés, el Señor os sacó de Egipto. En Deuteronomio 3:24 dice: Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Dios sacó a su pueblo de Egipto a la libertad con mano poderosa. Eso dice Deuteronomio 9:26. La idea es que la poderosa mano de Dios está sobre el destino de su pueblo. Si éste acepta su dirección humilde y fielmente, entonces verá la obra de Dios concluida. Después de todas las diversas pruebas de su vida, José pudo decirles a sus hermanos que, ¿se acuerdan ustedes? Una vez, por lo menos una vez, habían tratado de matarlo, metiéndolo a una cisterna. Y les dice en Génesis 50, verso 20, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. El cristiano nunca se siente resentido por las experiencias de la vida, ni se rebela contra ellas. ¿Por qué? Porque sabe que la poderosa mano de Dios está al timón de su vida. Qué extraña manera de pensar que este Dios todopoderoso, ¿no es cierto?, es capaz de hacer que sucedan cosas extrañas también a mi alrededor, pero tú, por tu conocimiento, sabes que nada se ha escapado de su control.
En cierto sentido, el hombre puede rebelarse contra la ley de Dios. Incluso puede creer que vivió toda su vida venciendo a Dios. Pero al final, en el infierno, hay dos atributos de Dios que el hombre verá por la eternidad: la omnipotencia de Dios y la ira de Dios. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, toleró con mucha paciencia vasos de ira dispuestos para destrucción? Mis hermanos, hay gente a quien Dios soporta por un largo tiempo, pero llega el momento en que ellos reconocerán que el Dios a quien creyeron ellos estaban venciendo durante toda su vida o lo estaban resistiendo, ese mismo Dios los ha preparado para un día mostrar en ellos su ira y su eterno poder. El libro de Hebreos hace una advertencia, pero escalofriante. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué horrenda cosa es esta? Vean ustedes como dijo el rey Nabucodonosor, un tipo que era omnipotente, era el hombre más poderoso de la época, y cómo llegó a una conclusión que estaba fuera de su lógica. Pues nada más que porque fue puesto por Dios como una vaca, se puede decir, como un animal, como una bestia, dice la palabra de Dios, que comía hierba y le crecieron las uñas como ave. Y es por causa de su obstinación. Y dijo él mismo, ese hombre todopoderoso, en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El hombre más poderoso de la tierra de ese tiempo. Hermano, hermana, amada iglesia, que el atributo de la omnipotencia de Dios te dé la seguridad de que Dios guardará lo más preciado que tienes, tu salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis hermanos, bendito sea Dios, que somos guardados por el poder de su mano para la salvación. Imagínate si tú pudieras tener la capacidad de usar un libre albedrío y decir, bueno, pues un momento voy a estar en el reino de Dios y otro momento me voy a salir, porque puedo decidir de hacerlo. Una vez que, si fuera así, cuando salgas no quisieras volver. Qué bueno que Él tomó la iniciativa de guardarte a ti para la salvación. No te guarda una inversión en el banco, o un ejército en la calle, o muchos mercenarios a tu alrededor. Lo más preciado que tienes, lo guarda Dios por su poder para que se cumpla lo dicho por Cristo. Todos los que me diere el Padre, yo no pierdo,
no pierda yo ninguno, sino que los resucitaré en el día postrero. Dios omnipotente cuida de sus hijos y los preserva hasta el final. Esa debería ser una razón para descansar en esa realidad. Adora, alaba a Dios, para que además de hablar con Él, a través de las oraciones perseverantes, llenes tu vida de amor. Los ángeles que están en los cielos, dice la Biblia, están adorando 24 horas al día, los 7 días de la semana. Dios anhela que su creación le adore, porque cuando su creación le adora, se acerca a Él, le habla, y Él trae su reino a su vida. Tú, hijo de Dios, debes hablar siempre con Dios. Ya has escuchado cómo hacerlo en la oración. Y también dejar que Él te hable. Deja que Dios te hable. Él te va a hablar al corazón. Y a través de alguien, tal vez, te enviará un mensaje. Pero ojalá que tu mente no esté tan ocupada que no deje que sus palabras penetren tu vida. Ojalá no estés tan ocupado hablándole, pidiéndole, que no puedas recibir la respuesta que Él tiene para ti. Aprende a adorar, a callar cuando sea necesario, para que Dios hable a tu vida. Porque cuando tú hablas, Él calla. Recuerda que a donde quiera que vayas, la presencia de Dios está ahí, contigo, para apoyarte, para abrazarte, aún para recordarte que lo que estás pensando y haciendo no es agradable a Él. Cuando eres consciente que en el lugar donde estés, en la ducha, en la oficina, en el lecho matrimonial, aún en lo más profundo de tus emociones, Dios lo ve todo. Y entonces, si tienes esa plena conciencia, sabes que serás arrastrado a ser mejor. Y así verás la omnipotencia de Dios cada día. Que Dios guarde tus pensamientos, tu corazón, tu vida, y que tu conocimiento pleno de Él te lleve a pensar en Él como alguien a quien no le puedes burlar, como alguien de quien puedes depender, y como alguien que para Él no hay nada imposible. Vamos a orar. Señor Dios, Padre omnipotente, todopoderoso, grande y misericordioso Señor, en esta mañana, cuando reconocemos una de tus características, Dios, nos inclinamos reverentes a ti y nos postramos de rodillas. Porque muchas veces te hemos ofendido, Señor, y te pedimos perdón. Porque te hemos considerado a nuestra altura. Porque no hemos dado cuenta ni siquiera, Señor, de tu magnificencia. Hemos limitado, Señor, tu poder a nuestras ideas, a nuestros conceptos y a nuestras palabras. Y te hemos demandado, Señor, tantas cosas. Y tú, con amor infinito, nos has mirado y con ternura nos has tratado. Y no nos has dado lo que merecíamos. Señor, te agradecemos porque no has usado todo tu poder para destruirnos, sino has usado tu omnipotencia para arrastrarnos desde el pecado hacia ti. Por eso te damos gracias. Por eso presentamos nuestras ofrendas. Por eso venimos con júbilo a tu reunión semanal durante cada día de la semana. Porque deseamos conocerte más, Señor. Porque deseamos disfrutar más de tus bondades y sobre todo, mi Dios,
porque deseamos depender de nuestro Dios omnipotente. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amada Iglesia, esta semana deberíamos empezar con nuevos bríos. Independientemente de toda la situación económica, política, social, mundial, que pudiera de repente estar afectando nuestra mente y nuestro corazón. Que nuestra dependencia en el Señor nos dé libertad para disfrutar lo que Él ha hecho. Y para saber que nosotros, como iglesia, estamos bajo la protección de nuestro Dios omnipotente. Que Dios te bendiga, querida iglesia, que hagas resplandecer su rostro sobre ti y te conceda los deseos de tu corazón. Que Dios te bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.